tipo de orden, que son los armónicos de secuencia. Disculpen que estoy abriendo una aplicación por acá para mostrar algo. Se me cruzó una pantalla, tengo que esperar que abra. Ahí está. Ok. Y los que son del orden, por ejemplo, 3, 9, 15, son de secuencia 0. Estas tienen la particularidad de que estos armónicos, digamos, se suman en el neutro y crean ya un problema, digamos, de seguridad en las instalaciones eléctricas. Para poderlo entender, quiero mostrarles este gráfico. Vamos a hacer algo. Vamos a trabajar con la fase que está en color rojo, ¿verdad? Y para efectos simples, vamos a dejar solo un armónico. Vamos a dejar el quinto armónico y para que sea algo visible, lo vamos a colocar, vamos a exagerar un poco y lo vamos a poner al 70%. Entonces, es así como se vería, ¿verdad? Miramos acá la distorsión que generaría un quinto armónico del 70%. Lo que quiero que se centren es en la parte donde está rotando. Creo que hay otro armónico ahí, déjenme ver. Aquí está el 7. Lo voy a quitar en este momento. Quiero que se fijen en la parte donde está rotando. Y al mismo tiempo, mientras ustedes analizan, yo voy a colocar el mismo orden en la fase B y en la fase C. Entonces lo voy a tratar de hacer rápidamente. Y ustedes, por favor, analicen el fasor. Ok, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vemos en la primera parte del fasor, que es la frecuencia fundamental, que está girando, digamos, a 60 Hz. Y vemos en la punta del fasor que está la otra corriente sumada, que es la corriente de 300 Hz. Por eso gira más rápido. Ahora voy a tener en cualquier momento, ¿verdad? O sea, en cualquier ángulo, la corriente. Voy a tratar de alinearlo con un eje para que sea fácil de interpretar. La siguiente. Aquí estamos. Noten algo. La componente de quinta armónica de cada uno de estos fasores, voy a reducir un poco la fundamental para que sea más, le tendría que aumentar a esto, para que sea más fácil de ver todavía, si no se visualiza tanto. Ok, lo vamos a hacer acá. Si notan, digamos, esta componente que está en la parte roja, si nosotros hacemos, digamos, si tratáramos de entender si esa carga, llámese un motor, estaría impulsada por esta otra corriente de quinta armónica, entonces vamos, fíjense bien la dirección. Si nosotros la agregáramos, por ejemplo, en el eje, en el origen, tendríamos una corriente que estaría más o menos en esta dirección. Ahora, noten cómo coincide en la fase azul, que es la fase B, de la quinta armónica, cómo coincide con el ángulo de la frecuencia fundamental, con esta de acá. Y también noten cómo coincide la fase C con el ángulo de la frecuencia fundamental de la que está en color azul, ¿verdad? Y ahí es donde se contraponen. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría una secuencia negativa en la quinta armónica.
Entonces, esa es la forma de entender claramente por qué un quinto armónico produce, digamos, un par invertido, hablando magnéticamente en los motores, y eso hace que calienten, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver en los efectos más adelante. Esto es solo como para ir comprendiendo matemáticamente lo que pasa con los armónicos. Cuando hablamos de armónicos, nosotros podemos hablar, digamos, de los valores individuales de cada uno de los armónicos, pero los indicadores o los índices más generales, ¿verdad? Sobre los cuales nos van a dar una mejor visión de una situación en una planta industrial, son estos que estamos viendo acá. El THD puede ser THD de voltaje o puede ser THD de corriente. Y si analizan la fórmula, ¿verdad? Es tomar cada uno de esos armónicos, ya sea de voltaje o corriente, ¿verdad? En este caso es desde el número 2 hasta el número 50. La norma hondureña, si no me equivoco, lo lleva desde el 2 hasta el 40. Y en algunos software nosotros podemos llevarlo al valor que queramos. Quiere decir que lo podemos ver hasta el 25, hasta el 30, hasta el 50, hasta el 100, hasta el 150, hasta el 255, en algunos equipos avanzados. Entonces les decía, si sumamos todos los voltajes elevados al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada y después lo dividimos entre el voltaje fundamental, vamos a tener el efecto que tienen todos los armónicos de la señal en un solo indicador, ¿verdad? Esto es muy útil para poderlo ver con un solo número, como es toda la distorsión de la forma de onda. Entonces, eso existe tanto para voltaje como para corriente. Pero hay una variante de este indicador que se llama TDD. Si ustedes ven, es muy similar al de la corriente, la única diferencia está en el denominador. Esta se refiere a la corriente máxima de demanda que hay en una instalación, ¿verdad? Y esto es porque la norma, más adelante la vamos a ver, la IEEE 519, controla el aporte que tiene una instalación a la red, ¿verdad? Entonces, por eso lo hacen contra la demanda, ¿verdad? Esto hace que el valor de THDI de corriente sea diferente al TDD, pero el que nosotros comparamos en la norma es el TDD. Entonces, vamos a hablar de estos indicadores. THD, que es la distorsión total de armónicos, la distorsión de la demanda, el TDD, y otro factor muy importante es el factor K. El factor K representa la capacidad de un transformador para soportar el calentamiento adicional producido por corrientes armónicas. Este es un efecto térmico, digamos, que estas corrientes producen en, digamos, en los transformadores. ¿Verdad? Que esto es un factor muy, muy, muy importante. Más adelante lo vamos a hablar detenidamente. Los transformadores, digamos, es el corazón de una instalación, digamos, y tiene un impacto muy fuerte en los transformadores. El cálculo del factor K pondera cada componente armónica con el cuadrado de su orden, debido a que las pérdidas por corrientes parásitas aumentan con el H cuadrado. Entonces, por aquí está una fórmula, realmente esto no es necesario como calcularlo, en forma práctica nosotros lo podemos ver ya en un monitor de calidad de energía, ya nos da el factor K. Lo importante es que entender que debido a los armónicos, hay una variable que se calcula, que es el factor K, y este factor K, digamos, afecta al transformador. Por lo tanto, los transformadores ya son diseñados también con un factor K. ¿Qué quiere decir esto? El factor K de los transformadores no corrige los armónicos, ¿verdad? No los filtra, simple y sencillamente es un diseño especial que hace cada fabricante, ¿verdad? Donde cambian, digamos, algunas propiedades del núcleo, algunas propiedades del material conductor, quizás hacen diferentes diseños en el apantallamiento de las bobinas, pero lo hacen más resistente, lo hacen más robusto. ¿A qué? A que esa carga, digamos, al efecto que tiene esa carga, el efecto térmico que tiene esa carga sobre el transformador. Por lo tanto, si nosotros tenemos un registro con una medición, con un factor K, por ejemplo, que anda alrededor de 5, por ejemplo, y nosotros tenemos
un transformador que ni siquiera en la placa dice de factor K, simplemente no dice nada, eso se asume que es un factor K igual a 1, quiere decir que el transformador va a sufrir por temperatura. Entonces, el factor K que nosotros medimos la carga debería ser menor que el factor K del transformador. Entonces, lo vamos a ver más adelante en los efectos de los transformadores. Ahora, les quiero hablar acerca de los límites de la IEEE 519, en este caso la versión del 2022. La norma es más extensa, pero yo les traigo 3 partes, ¿verdad? La tabla 1, la tabla 2 y esta sección que es cómo se evalúa. La tabla 1 nos habla acerca de los voltajes o los límites de los voltajes, de la distorsión de voltaje en una instalación. Esto es bien fácil porque solo se refiere al valor, digamos, al valor nominal del voltaje en el punto de acople común. Vemos acá, por ejemplo, para voltajes menos de 1000 voltios, cada armónica individual de voltaje debería ser menor o igual que el 5%. Y el THD de voltaje debería ser menor que el 8%. Y esto va cambiando en función del voltaje, es decir, entre 1000 y 69.000 voltios, ya tenemos estos otros valores. Muy bien, ahora, con la corriente, aquí hay una diferencia muy importante. Nosotros tenemos que entender que tenemos que tener datos previos. O sea, no podemos hacer una evaluación, digamos, tan a priori, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para empezar necesitamos conocer este factor. Este factor se obtiene dividiendo la corriente de cortocircuito entre la corriente máxima demanda. Entonces ahí tenemos dos valores que normalmente no tenemos a la mano. Por eso tenemos que analizarlo con un poco de datos, ¿verdad? Número 1, la corriente de cortocircuito se debe obtener haciendo un estudio de cortocircuito en la instalación. Hay un modelo práctico conociendo la impedancia del transformador, pero eso lo podemos ver más adelante. Sin embargo, es necesario conocer la corriente de cortocircuito. Y número 2, la corriente de demanda, según la norma, debe ser la corriente de los últimos, la corriente máxima de demanda de los últimos 12 meses. Ahí se saca un promedio con los últimos 12 meses. Entonces, es algo complejo muchas veces tener esto, ¿verdad? A menos que nosotros llevemos algún tipo de registro o tengamos algún medidor que pueda tener la memoria y podamos extraer esa información. También existen algunas excepciones dentro de la norma. ¿Qué pasa con aquellos proyectos que son nuevos? Por ejemplo, que solo tienen un mes de operación. No podríamos tener la corriente de los últimos 12 meses. Entonces, ahí se hace una excepción y se toma la máxima de ese mes, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando un proyecto se está apenas calculando? Entonces, también se hace una excepción. Ahí lo que se hace es que se toma la máxima corriente o la máxima corriente de demanda de diseño, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ya tenemos estos datos, simple y sencillamente hacemos este cociente y nos ubicamos en el resultado. Vamos a suponer ahorita que nos da un caso de 40. 40 estaría entre 20 y 50. ¿Qué quiere decir? Que estos serían los límites para la distorsión de demanda de corriente. Recuerden que aquí se compara el TDD. Entonces, del armónico 2 al armónico 11, incluyendo el 2, debería ser menor que 7. Del 11 al 17, menor que 3.5 y así sucesivamente hasta que llegamos al TDD menor que 8. Esto sería como los límites que pone la IEEE 519. Y es muy importante señalar algo. Estos valores, para empezar, no son valores, digamos, para las cargas. O sea, yo no puedo evaluar un variador de frecuencia y decir que no respetan los límites de la IEEE. Creo que falta una E ahí. Bueno, de la IEEE 519. No podemos decir eso para cargas. Esto es para el punto de acople común, ¿verdad? Solo evalúa, digamos, cómo estas cargas o este grupo de cargas están contaminando la red. Y por eso se hacen estas 3 evaluaciones, que es una, digamos, una exigencia, digo exigencia estadística porque
Esto, al hacerlo manualmente, es complejo, ¿verdad? Tendríamos que tener un software que nos ayude a hacer estas comparaciones. Por ejemplo, diariamente, ¿verdad? Tenemos que evaluar en ventanas de 3 segundos todos los armónicos, hacer esta comparación, ¿verdad? Y el percentil 99 de esos datos deberían de ser menores que 2 veces los valores de la tabla 2. Esa es una evaluación. Después, algo similar con esta otra y algo similar con esta otra. Por ejemplo, en el último dice el percentil 95. Semanalmente, en ventanas de 10 minutos, deberían de ser los valores exactamente como aparecen en la tabla. Esto, hacerlo manualmente es complejo. Como les decía, esto es mejor manejarlo con un software para que pueda, digamos, darnos esos resultados. Si nos da tiempo, podemos ver cómo se ejecuta a través de un programa. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de armónicos en la industria centroamericana? Después de hacer un poco de investigación ahí, pues nos hemos dado cuenta que los variadores de frecuencia constituyen la fuente de armónica predominante en la industria moderna. Su comportamiento depende del puente rectificador de entrada. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos variadores de 6 pulsos, ¿verdad? Digamos, cuando es un puente directo, como el que vimos en el ejemplo, entonces tenemos un THD de corriente típico entre el 80 y el 130%. Tal vez dirán, ustedes, eso es mucho, pero eso realmente depende de la tecnología. Entonces, generalmente son variadores de frecuencia económicos, ¿verdad? Luego, también hay de 6 pulsos, pero que ya traen un reactor, digamos, en el bus DC o en AC, un reactor del 3%, que eso ya reduce del 35 al 45% su THD típico. Y así mismo, con los variadores de 6 pulsos, con reactor de 5%, y después hay otros variadores que son de 12 pulsos. Estos variadores ya necesitan una instalación especial. Ya son transformadores que tienen 3 devanados, es decir, un devanado para el primario y tiene otros 2 devanados, uno en estrella y uno en el delta, para poder hacer la separación angular y poder hacer de que, digamos, el puente rectificador pueda trabajar efectivamente. Pero esto reduce el THD típico entre el 8 y el 12%. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con el segundo, ¿verdad? Es un valor bastante menor. Y así sucesivamente hasta que lleguemos, digamos, a la última tecnología o los variadores con mayor tecnología, que son los de frente activo. Estos variadores aseguran tener una distorsión armónica menor del 5%. Entonces, prácticamente ya no están aportando contaminación a la red. Eso era, digamos, los variadores es una de las principales fuentes que contribuyen. Sin embargo, tenemos otras. Por ejemplo, las UPS de doble conversión, las cargas monofásicas masivas, los hornos de arco de inducción y soldadoras industriales, ¿verdad? Que todo este tipo de cargas son comunes en nuestras instalaciones. Entonces, también estos equipos producen ese alto contenido armónico. Ahora vamos a hablar acerca de los efectos de los armónicos sobre los equipos. Los transformadores, las pérdidas por corriente de eddy en el devanado y en las laminaciones del núcleo crecen proporcionalmente al cuadrado del armónico. Quiere decir que entre más alto es el armónico, es peor todavía, ¿verdad? Aquí hay que considerar el tema del efecto piel, que es que dice que la corriente fluye, digamos, por la superficie del cable. Entonces, y esa ruta es más, digamos, se vuelve más complejo el caso con la frecuencia, o sea, es proporcional a la frecuencia. Entre más alta es la frecuencia, digamos, más por la orilla va a circular. Entonces, en los transformadores también crea de, otro tipo de efectos. Les voy a presentar un paper
Este paper lo vamos a compartir a través de la comunidad de WhatsApp. Se lo voy a explicar rápidamente. Se hizo una comparación, esto fue un ensayo. Tomaron un transformador con las mismas características, o sea, dos transformadores con los mismos datos de placa, pero a uno le conectaron, por aquí está, si lo pueden ir viendo, uno le conectaron una carga lineal, ¿verdad? Que serían prácticamente cargas más que todo, digamos, motores, quizás resistencias, cargas inductivas, ¿verdad? Y a otro transformador le colocaron ya cargas no lineales, que serían todas ese tipo de cargas que estuvimos hablando, las fuentes que estuvimos hablando, variadores de frecuencias, UPS, etcétera. Empezaron a medir, digamos, como tipo de mantenimiento, ciertos, por ejemplo, en el análisis de gases disueltos, empezaron a medir algunas diferencias importantes. Por ejemplo, en aquel transformador que tenía carga no lineal, empezaron a ver alto contenido de hidrógeno, ¿verdad? Y resulta que el alto contenido de hidrógeno se da, digamos, cuando existen, digamos, microperforaciones en digamos, en los aislamientos y empieza a haber algún efecto como de arco, ¿verdad? Dentro del transformador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está relacionado las corrientes de alto contenido armónico con este tipo de efecto en los transformadores y no solamente pensar de que es un efecto por temperatura y que está calentando y que va a tener pérdidas, porque al final con eso de alguna manera estamos sobrepasando el problema, pero no nos estamos dando cuenta que estamos dañando, digamos, los aislamientos de estos equipos tan importantes. Entonces, este es un paper muy interesante para que lo puedan examinar con más detalles. Este es el efecto que tiene sobre los transformadores. Ahora, sobre los motores pues son los armónicos de secuencia negativa los que le hacen daño, que sería el armónico 5, 11, 17. Sin lugar a duda, el armónico quinto, digamos, siempre que hay variadores de frecuencia vamos a encontrar ese armónico presente en la instalación, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacen los motores? Para empezar, incrementa las pérdidas en el cobre y en el hierro, más o menos entre un 5 y el 10%. Esto es cuando tenemos un THDB alrededor de un 5 o un 8%. O sea, si nosotros ya estamos con una tasa de distorsión total en voltaje en esos valores, la temperatura en los motores va a aumentar. Y por ahí hay una regla, la pueden buscar por ahí, que se estima de que por cada 8 a 10 grados adicionales de temperatura, la vida útil del aislamiento se estima en un factor de 2. Es decir, bueno, se reduce, ¿verdad? Se reduce el aislamiento, la vida útil de los motores. Obviamente esto termina degradando tanto el aislamiento de los motores que llega un punto que ya con el voltaje o con un transitorio de voltaje de operación, ya el transformador se quema, ¿verdad? Porque es un efecto acumulativo que empieza a degradarlo. Es importante señalar en este punto, porque mencioné los variadores de frecuencia. Un variador de frecuencia, aguas abajo, ¿verdad? Es decir, ya conectado al motor, digamos, estaría, voy a ponerlo entre comillas, aislado ante este efecto que estamos mencionando. Realmente el efecto se presenta en aquellos motores que están conectados directamente a una barra, es decir, motores pequeños que no necesitan un accionamiento de velocidad tipo un variador de frecuencia, obviamente sí un arranque estrella delta o un arrancador suave, claro que sí, porque eso solo es para el inrush, el inicio, ¿verdad? Sin embargo, una vez que se conecte a plena carga a una barra y en esa barra la distorsión de voltaje ya es alta, va a hacer que circulen corrientes armónicas en el motor
aunque el motor no la genere. Eso es muy importante de señalarlo. Es un tema de direccionalidad de los armónicos. Es decir, que el motor va a producir corrientes armónicas, ¿verdad? Sin que exista un variador de frecuencia ahí, aguas arriba, solo por el hecho de que está alimentado con un voltaje armónico, ¿verdad? Eso es un tema de prácticamente, podemos recordar un poco del teorema de superposición, ¿verdad? De circuitos. Muy bien, esto es sobre los motores. Ahora sobre los conductores de neutro, en los sistemas trifásicos de 4 hilos, donde hay corriente de tercer armónico, en ese caso puntualmente, se pueden observar corrientes de neutro que están entre 1.5 y 1.7 veces la corriente de fase, ¿verdad? Entonces, para aquellas instalaciones en las cuales, digamos, en la práctica del NEC del 2008 nos decía que se podía mencionar a un 50% en neutro. Eso es fatal, ¿verdad? Y también muchas veces pues aprendimos que a veces era el 80%. Después cuando ya se empezó a dar que el 100% ya sentíamos que impactaba en los presupuestos, por ejemplo. Pero podemos ver que ni siquiera al 100, ahora es al 1.5 y 1.7. Por eso ya en algunas condiciones los equipos traen barras de hasta el 200%, ¿verdad? Del neutro. Y es precisamente por este caso. Luego, los capacitores presentan una reactancia que disminuye con la frecuencia. Entonces, este es un fenómeno que se da, digamos, frecuentemente en las industrias y es una de las principales causas por las cuales un capacitor se daña. Entonces, un capacitor en presencia de armónicos realmente es una mala combinación, sin contar que se puede dar el efecto de resonancia. En los sistemas de control, pues también tenemos otros efectos. Por ejemplo, se disparan los interruptores, hay errores en los relés de protección, ¿verdad? Porque normalmente cuando hay cruces por cero que no están, digamos, que no son deseados, los controles pueden tomar ciertas decisiones equivocadas y pueden haber algunas interrupciones por ahí. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se miden ya en campo. Ahora vamos a hablar acerca de las mediciones. Por aquí les tengo preparado un caso. Esta es una subestación que tiene, creo que era de 1500 kVA, que tiene una carga compleja para medir, ¿verdad? Como estuvimos hablando de la distorsión de la forma de onda, voy a colocar aquí a la derecha, digamos, cómo está la distorsión. Entonces vamos a ver voltaje y vamos a ver corriente. Ok, miren la distorsión en corriente y esta es la distorsión en voltaje. Obviamente se ve la diferencia, es mucho mayor, siempre es mucho mayor en corriente que en voltaje. Por eso vemos que los límites también ahí son diferentes. Ahora, para los indicadores que estuvimos viendo, en la parte de la izquierda, voy a marcar la distorsión de voltaje y la distorsión de corriente. Vean que más abajo está el TDD. En este momento no lo voy a ver porque quiero ver solo estas dos. Aquí están. Arriba tenemos la distorsión de voltaje y abajo tenemos la distorsión de corriente. Vean que en el momento que al azar lo escogí un momento en que la distorsión de voltaje estaba al 2%. Por eso lo ven acá. Pero ¿qué pasa? Esta es una medición de, creo que unos 7 días, 8 días. Miren, hay momentos es que esto sube. Vean acá, y precisamente es en las horas de uso. Es decir, alrededor de las, vamos a ver qué hora es esta, alrededor de las 8 de la mañana hasta 6 de la tarde. Entonces veamos cómo es la distorsión en un punto de alto consumo, digamos acá. Vean ahora cómo está el voltaje. Ahora sí se ve distorsionado. La corriente también se mira más. Ahora, con solo verlo, pues no es suficiente, tenemos que cuantificarlo. Eso es lo que voy a hacer ahora. Es agregar acá un gráfico de la transformada discreta, transformada rápida de Fourier.
y voy a seleccionar uno por uno. Primero me voy a ir al voltaje, después voy a ver corriente. Voy a quitar estos elementos de acá. Y vean que aquí aparece la fundamental. Eso fue porque estuve haciendo unos cálculos previos. Los voy a quitar porque no nos interesa ver la fundamental. Ahora sí, miren, tenemos entre 4 y un 5% de THD de corriente, y aquí podemos ver las armónicas que son predominantes. Es decir, las más altas, las que más contribuyen, la quinta armónica, la 11, la 13, 17 y 19. Eso es en voltaje. Y en corriente, miren, tenemos un 25% y llegamos, bueno, y vemos que la predominante es la quinta prácticamente, quinta y séptima. Muy bien, esto es como se ve. Ahora, para mitigar los armónicos, ¿qué existe? Bueno, número uno, las reactancias de línea. Aquí podemos ver un contenido armónico. En verde está el voltaje, solo como referencia, y el rojo es la corriente de una carga específica, ¿verdad? Esto seguramente es un variador de frecuencia. Y vemos, después de instalada una reactancia en línea, cómo es el efecto. Si lo ven, no es que lo filtra a un 100%, pero sí lo reduce. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparación de lo que cuesta una reactancia y el beneficio que tenemos, vemos que es la primera medida recomendada para cualquier instalación nueva. Entonces, esto puede reducir el THDI de corriente de un 80 hasta un 40, o sea, lo puede reducir a la mitad. Obviamente hay más digamos, estrategias de mitigación. Como número 2, tenemos los filtros pasivos sintonizados, ¿verdad? Estos se calculan, son elementos de inductores y capacitores conectados en serie o en alguno de estos arreglos que están normalizados, ¿verdad? La IEEE 519 también nos dice cómo se pueden, digamos, colocar o conectar, mejor dicho, estos arreglos entre capacitores y reactores para poder, digamos, filtrar una armónica específica, ¿verdad? Que normalmente se hace, digamos, para la quinta, para la séptima o para la armónica predominante, porque muchas veces con solo bajar una de las armónicas, nosotros podemos llevarla a los niveles más aceptables. Entonces, típicamente, esto se sintoniza a una frecuencia específica. Por ejemplo, si es para el quinto, el 4.7. Si es para el 7, el 6.7. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Es una alta efectividad puntual, ¿verdad? Pero también aporta reactivos, digamos, para corregir el factor de potencia. Esa es una ventaja. Ven que aquí hay capacitores, por ejemplo. ¿Cuáles son las desventajas? La sintonía es fija. Entonces, hay un riesgo de que si hay un cambio de carga por el tema de las impedancias, pueda haber un problema de resonancia, ¿verdad? Y esto puede ser perjudicial para la instalación. Esa es una desventaja. Luego pasamos, por ejemplo, a los filtros activos. Los filtros activos es una tecnología, digamos, de electrónica de potencia que prácticamente mide el armónico en un punto de referencia y él fabrica, digamos, una corriente espejo opuesta para que en un punto se anulen. Entonces, claro, como es hecho con electrónica de potencia, es fácil de manipularlo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? La respuesta es dinámica, es rápida, menores de un milisegundo. Entonces, cuando tenemos cargas que cambian muy rápido, esto es una solución ideal, ¿verdad? Filtra simultáneamente desde el armónico 2 hasta el 50, ¿verdad? Son adaptables a cargas variables, ¿verdad? Y ahora, como desventaja que tenemos, el costo es elevado. Puede costar desde 3 hasta 5 veces lo que cuesta un filtro pasivo. Y por acá tenemos un filtro pasivo de doble reactor, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un reactor, por ejemplo, este que estamos viendo acá, es un reactor que está en serie, conectado con la carga, y aquí tenemos otro reactor que está conectado a su vez con un capacitor, y todo el circuito está conectado en paralelo con la carga.
Entonces, esta es una, digamos, una combinación más avanzada, ¿verdad? Y efectiva para cargas específicas, ¿verdad? Entonces, les quiero mostrar, antes de avanzar con eso, les quiero mostrar cómo es ese filtro. En sitio. Aquí tenemos el reactor que va en serie. Aquí tenemos el reactor y capacitores que van en paralelo. Y ese nodo que va en paralelo, digamos, está protegido con unos fusibles ultra rápidos. Es decir, si por X y Y razón ocurre un problema en el circuito derivado paralelo, entonces los fusibles actúan tan rápido, ¿verdad?, que no hace que la carga se dispare. Y la carga quede en serie trabajando como que si nada hubiese pasado, ¿verdad? Por acá miramos un contactor. Este contactor, a través de esta tarjeta, decide, digamos, en qué momento es necesario, según la programación que se le dé, de acuerdo a las opciones que trae el equipo, para que todo este circuito que está en paralelo, que es el circuito trampa, pueda activarse. Ciérrelo. Aquí vemos, digamos, los circuitos son grandes porque es para un equipo de gran tamaño, digámoslo así, ¿verdad? Y también tenemos un tipo de tecnología disponible que es una, digamos, un filtro híbrido en el cual se deja un filtro pasivo para que haga la mayor parte del trabajo, ¿verdad? Y la parte fina del ajuste por la carga dinámica y para evitar el costo tan alto se hace con un filtro activo, ¿verdad? Eso es una forma, digamos, eficiente de hacerlo. Muy bien, me gustaría saber si tienen algunas consultas y aprovecho para decirles dos cosas. Primero, que nos regalen, por favor, esta encuesta. Esto nos ayuda a entender bien las necesidades de la audiencia. Y, por favor, se unen al canal, a esta comunidad de WhatsApp. La idea, la intención es que estamos preparando también algunos horarios que puedan ser, digamos, sabemos que esta hora del día, pues, por las ocupaciones que tenemos en el día, pues una hora está bien, pero se queda corto para el tema. Entonces, a través de este medio, pues vamos a estarnos comunicando para ver qué otros horarios pudiesen ser, digamos, preferibles para ustedes. Me gustaría saber si tienen alguna consulta. Podemos dejar estos 10 minutos que hacen falta para hablar del tema o algún comentario, por favor. Siéntense libre en abrir sus micrófonos. Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días, adelante. Usted mencionaba de que el análisis generalmente se hace de armónicos y si vamos a poner un analizador de calidad de energía, se analiza la barra entonces de las cargas, no o se puede analizar una carga específica, yo sé, pero un mayor análisis nos daría analizar la barra donde se encuentren varias cargas de diferentes lineales y no lineales. No sé si así estoy, si es así. Ok, vamos a responder de esta manera. Vamos a ver, los armónicos tienen una influencia negativa en toda la red, ¿verdad? Por todo lo que hemos visto los efectos. Entonces, es necesario que usted conozca en su instalación cómo está aportando a la red donde usted se conecta. Eso es la famosa definición de punto de acople común. Entonces, para eso, digamos, es suficiente que usted mida en la barra principal. Habría que analizar cuál es el punto de acople común, ya sea en baja tensión o en media tensión. Eso es una cuestión de definición de la norma. Sin embargo, usted con esa medición, digamos, estaría sabiendo si pasa la norma o no pasa la norma. Solamente eso. Ahora, vamos a suponer que no pasa la norma. Si no pasa la norma, usted tendría que hacer mediciones aguas abajo en diferentes cargas, en estas cargas sospechosas. ¿Por qué le decimos sospechosas? Porque ya vimos que variadores de velocidad de 6 pulsos, por ejemplo, ¿qué otras cargas? Tableros de iluminación, donde hay mucha iluminación LED,
¿Qué otras cargas? UPS, entonces usted ya sabe dónde va a medir, ¿verdad? No va a ir a medir, digamos, a cargas que usted ya no tiene de esas sospechas. Con eso lo que usted va a encontrar es como una segregación de los armónicos y poder calcular o dimensionar cuál es la carga más contaminante para su red. Porque así usted va a poner la atención a esas cargas y filtrar en esas cargas. Obviamente, usted también puede, es como el tema del factor de potencia, usted puede filtrar en un solo punto, pero posiblemente eso sea más caro o sea tan grande que no sea factible. Pero si usted quiere ir a la carga que está como creando toda la contaminación, puede ir directamente solo a esa carga. Entonces las mediciones podrían ser en múltiples puntos. Y ojo, con esto estamos hablando comparado con la norma, pero la norma solamente es para un, digamos, es una forma, digamos, legal, ¿verdad? Que todavía en Honduras no lo hacemos así, creo que en ningún país de Centroamérica, pero digamos, Estados Unidos es obligatorio cumplir con esos valores. Eh, pero, ¿qué pasa? Usted puede estar cumpliendo con la norma, pero usted puede tener cargas de alto contenido armónico, aguas abajo, y usted puede tener problemas en un tablero, aunque en el punto de acople común usted esté cumpliendo. Entonces, ahí es más de verlo ya no como una norma, sino como una buena práctica de ingeniería, ¿verdad? Llevar los valores de contenido armónico que no sean obscenamente grandes, ¿verdad? Cabe mencionar que si usted mide en la cabecera de un variador de frecuencia, va a encontrar corrientes armónicas del 70%, por ejemplo, THD, y no es de asustarse porque así funcionan. Pero sí en los puntos intermedios, en los transformadores secos, en los paneles comunes, ahí puede hacer usted un análisis. Gracias, Gerson, por su pregunta. ¿Alguien más? Gracias, Inge. A la orden. Buenos días, ingeniero Benjamín. Buenos días, le escucho, Ronald. Placer de saludarle. Ingeniero, fíjese que la manera en que yo había estado tratando de controlar lo de las armónicas es instalando autotransformadores en cargas específicas. Entonces, eso confina las armónicas en cierta parte, ¿verdad? ¿Qué me sugeriría usted al respecto? Ok, mire, hay algunas técnicas de filtrado de armónicos que son digamos, unos transformadores con una conexión especial, por ejemplo, la famosa zigzag, ¿verdad? O cuando son devanados estrella delta, ¿verdad? Los armónicos triples se quedan encerrados en el delta, por ejemplo. Pero esa es una forma, diría yo que poco efectiva para controlar los armónicos. Lo que yo le recomendaría es que primero identifique cuál es el armónico predominante. Por ejemplo, si fuera un quinto armónico, ninguno de esos métodos le va a funcionar. Entonces ya tendría que poner, por ejemplo, una reactancia, que no sé si era esta que se refería usted como autotransformador, porque al final este es como, parece un transformador, ¿verdad? Pero la corriente pasa en serie de un extremo a otro extremo y lo que hace la reactancia es crear una impedancia, ¿verdad? Alta para aquellas frecuencias específicas. Es decir, si yo quiero filtrar la quinta armónica, entonces yo le pongo un camino más difícil a esa corriente de 300 Hz para que pase por ahí. Entonces, este es un método de que son equipos robustos, son equipos económicos y le bajan prácticamente a la mitad del continuo armónico. Entonces, por aquí más bien esto es lo que podría empezar a hacer. No sé si eso le respondió, Ronald. Sí, claro, gracias, muy amable, ingeniero. A la orden. ¿Alguien más que nos quiera hacer algún comentario? Me gustaría saber en su experiencia si han visto casos críticos con el tema de los armónicos. A mí en lo particular, me parece que con el tema de los bancos de capacitores se crea una mala combinación, hacen siempre resonancia, ¿verdad? Y eso empeora los casos. Se evidencia cuando los bancos de capacitores se dañan, por ejemplo, pero me gustaría saber de su experiencia si han tenido casos críticos que nos puedan ayudar a comentar y pues compartir con todos los presentes.
Rodolfo García, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, ingeniero. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, claro. Sí, mira, ahorita que mencionas el tema de los armónicos y respecto a la relación con los bancos de capacitores, algo que problemáticas que he tenido de este lado es mucho la confusión entre lo que es la parte del factor de potencia y el coseno de phi, que precisamente a veces, cuando uno se, bueno, la gente no tiene experiencia en el tema, confunden a veces que el factor de potencia solamente, o sea, vamos, dejan a un lado lo que es la parte armónica. Entonces a veces el colocar bancos de capacitores, en lugar de corregir el problema, lo incrementan precisamente por no saber el diferenciar un concepto del otro. Que he tocado casos donde dicen, oye, yo fue un caso que resolví con un filtro pasivo. El cliente nos contacta, oye, tengo bajo factor de potencia, me dicen que requiere un banco. Checamos las mediciones y efectivamente tienes bajo factor de potencia. Lo que no te explicaron es que ese bajo factor de potencia lo están ocasionando los armónicos, no tanto tus cargas. Entonces, bastó con poner un filtro de armónicos pasivo de 500 caballos para el equipo bastante robusto, uno de directa, y con eso se resolvió el problema. Entonces ahí lo importante es sí tener, o por lo menos tener la base para poder explicarle a un cliente el por qué una opción u otra. Entonces no sé si alguien de aquí ha tenido alguna experiencia similar, pero sí, son de los problemas que mencionas que hemos tenido con los bancos de capacitores, vamos, mal aplicados. Sí, Rodolfo, muchas gracias ahí por la experiencia y también creo que, bueno, México tiene un régimen, tal vez nos puede explicar un poquito cómo penalizan el factor de potencia. Nosotros en Honduras tenemos, por ejemplo, un límite del 90%, o sea, abajo el 90% es penalizado y es acumulado en el mes, pero creo que México lo hace diferente. ¿Nos podría explicar cómo lo penalizan? De igual manera, aquí en México, en lo que es la parte de media tensión, se penaliza de 0.9 hacia abajo. Y en algunos casos, si no mal recuerdo, arriba de un megawatt de consumo, ya nos están exigiendo el 0.95. Pero usualmente la mayoría maneja el 0.9. Ok. Sí, eso pues yo siempre he pensado que los capacitores y los armónicos pues no se llevan bien, ¿verdad? Siempre crean un problema. Sí, más que nada por el desconocimiento, puesto que se quedó muy marcado lo que es el factor de potencia, matemáticamente el coseno de phi entre los kilowatts y los kVA. Pero Es correcto. ya cuando uno, vamos, ahorita que hacer la simulación y todo eso y haciendo, vamos, un desarmado, vemos que el triángulo de potencia ya comienza a expandirse. Entonces ahí es donde ya la gente o los clientes comienzan a entender el por qué no es solamente el medir por medir y la importancia del equipo con el cual medimos y en qué punto medimos, puesto que a veces se piensa tal vez porque se tiene un alto contenido armónico, aguas abajo significa que sea el mismo resultado aguas arriba o lo mismo el factor de potencia. Entonces ahí es donde uno aprende a diferenciar con todo esto que comentas. Muy bien, excelente, Rodolfo. Muchas gracias por el aporte. Si alguien más que quisiera cerrar con algún comentario, experiencia o consulta, pues tenemos la última participación para ir cerrando la sesión del día de hoy. Solo vamos a terminar, solo quisiera pedirles nuevamente el favor, ¿verdad? Que llenen la encuesta, eso nos ayuda. Y hay otros cursos que están programados, les quiero mostrar, miren, si ustedes entran en cualquier explorador, teclean rmspq.com, se van a la parte de capacitaciones, ahí van a ver, por ejemplo, el 19 de mayo, está programado un curso que es simulación de armónicos con ETAP. Entonces ahí vamos a hablar acerca del flujo armónico, el análisis de frecuencia, hablando de frecuencia de resonancia, los capacitores. Y posteriormente, ya en 23 de junio,
va a haber una charla exclusiva para hablar de la norma IEEE 519 y el marco regulatorio nacional, porque sí tenemos, ¿verdad? Entonces entran a los cursos y ahí está el botón para registrarse. Muy bien. Gracias por su atención, su disponibilidad en este espacio de tiempo. Nos veremos en una próxima ocasión. Saludos. Buenas tardes. Muchas gracias, Buenas ingeniero. tardes, Saludos, gracias. bendiciones. Gracias, ingeniero. Saludos. Gracias. A la orden.